Yelen yelen lungone dromesa maladile bactale romesa ay romale cotartumen a ver echa belsa vocale echa belsa. Quería comentaros que en estos días de jornada hemos olvidado un poco a nuestros amigos que nos están viendo desde todos los continentes, el fragor de la batalla aquí con todas las intervenciones, la organización. Y quería mandaros a todos un abrazo, un saludo, que os tenemos muy presentes y enviar saludos pues a Juan, que está en Francia, a Marita, a todos los alumnos y colaboradores de Amarisor en diferentes puntos del mundo. Que no os olvidamos, lo que ocurre que, como podéis comprender, pues aquí estamos un poquito así liados, pero bien. Estamos liados pero contentos. Y con mucha alegría de muchas cosas, porque hoy tengo la suerte de reencontrarme. No nos dejamos de reencontrar por teléfono, porque siempre estamos enganchados al teléfono, con dos gitanas especiales, maravillosas, especiales en el buen sentido, por supuesto, que voy a presentar a continuación. Ellas han inspirado mi avatar. Vosotros sabéis que mi avatar es Lolita Heredia Heredia. Pues bien, ellas son Carmen Heredia Heredia y aquí tengo a María Heredia Heredia, ¿de acuerdo? ¿Cómo era aquello de... ¿Lo ves o no? ¿Cómo era aquella? Heredia Heredia, no lo ves. ¿Lo ves? ¿Lo ves? O sea, porque ellas son universitarias. Carmen, sí. Sí, es que si nos acercamos más al micro nos lo comemos, Noelia. Entonces, el tema es que hay muchas cosas que contar de ellas, quizás no es el momento ahora de alargarme mucho, pero sí mencionaros que ellas viven en un paraíso, en las Palmas de Gran Canaria. Su familia, sus ancestros vinieron de Málaga y de Melilla, como otros miembros. Por cierto, envío un saludo muy, muy importante, muy, muy cariñoso, muy especial a toda la comunidad canaria, a nuestros primos que no han podido venir en esta ocasión, pero que vendrán en las próximas, y en general a toda la comunidad canaria, que es una comunidad muy, muy particular porque tenemos un colectivo importante de estudiantes universitarios, cosa que pasa en Andalucía, pasa en lugares como Granada, Sevilla, algunas universidades en particular, pero en Las Palmas y Tenerife tenemos doctores como José Carmona, es José Carmona el apellido Carmona de Santiago. Sí. Carmona Santiago. Tenemos estudiantes universitarios con mucha normalidad y eso es una cosa una realidad que hay que visibilizar. Ellas forman parte de este grupo. Carmen es historiadora es medievalista, ella está preparando su tesis doctoral sobre la Edad Media, sobre las mujeres, le interesa especialmente las mujeres, las fronteras, la Edad Media y por tanto pues es una especialista en esta materia. Ella en casa la llamamos la niña de la pragmática. ¿Por qué la llamamos la niña de la pragmática? Porque se las sabe todas, porque las lee en castellano clásico, entonces para nosotros es la niña de la pragmática. Cuando hay que soltar pragmáticas ella se las sabe todas, yo creo que se las sabe hasta de memoria. Entonces pues es la mejor persona para contarnos un poco qué ha sucedido en este tiempo, qué ha sucedido en estos 600 años que nos contemplan, ¿no? Y su hermana María, son hermanas, claro, los Heredia,
se parecen mucho y son las dos, a cada cual más encantadora. María es historiadora del arte. Ella prepara su tesis doctoral, una verdadera maravilla, sobre las gitanas en la pintura. Yo me siento muy orgullosa de ser responsable de algunas cosas de su tesis, de su futura tesis. Cuando se doctore, su madrina le promete comprarle el birrete, la toga y todo, y hacer una fiesta muy importante, porque de verdad que se lo merece. No hay nadie más que merezca un doctorado que nuestra María Heredia. Y bueno, va a ser, esperemos que en breve. Ha habido algunos parones, algunas cosas, pero vamos a ello. Van a ser posible, pues bueno, de las 3 o 4 mujeres en este momento, posiblemente sean la tercera y la cuarta, si no cuento mal, o la quinta y la sexta, doctoras en España, y muy poquitas mujeres universitarias en España, gitanas, y muy poquitas doctoras, claro. Deciros que mira, Nuta casi nos aplaude. Deciros que estoy muy orgullosa de ellas, son grandes mujeres, y anunciaros también que van a colaborar estrechamente con Punjab en diferentes proyectos, y que tenemos un futuro de encuentros muy interesantes y de trabajo en común muy interesante. Y ahora os dejo con ellas. ¿Quién va a empezar? Nuestra Heredia, María, nuestra María. Adelante. Pues la Chodibes a todos. Nosotras vamos a incluir un poco algo sin lo que la lengua no se entiende, y es la historia. Porque la historia también articula la lengua y ambas son indivisibles. No me voy a extender mucho porque ya se ha dicho. Además, se comprueba con la lengua. Nuestra salida se hace desde la zona del Punjab, en la India, alrededor entre el 900 y el año 1000. Esas primeras oleadas migratorias que se producen desde la India se instalan en regiones de Persia y Armenia, lo que actualmente es Afganistán e Irán, a grosso modo, yendo posteriormente a los Balcanes y de ahí a Europa del Este alrededor del año 1300. Grecia y Armenia fueron puntos geográficos desde donde se expande esa primera oleada y las sucesivas ya a Europa. Y ya en la primera década del siglo XV, los gitanos, los rom, están instalados en Europa occidental. ¿Por qué es esto importante recordarlo? Porque, como se ha dicho en muchas ocasiones, los rom somos un pueblo ágrafa. No dejamos tras nosotros una estela de documentación que es realmente lo que nos sirve a los historiadores para fechar o situar a un pueblo geográficamente, lo que nos da un contenido y una historia. Entonces, lo que nos da esa historia a los rom es la lengua. Por eso la lengua es tan importante para nosotros, porque nos da y nos contextualiza nuestra historia. Y además es muy fácil de darnos cuenta de esa migración. Ya el tío Tony lo decía, tenemos una lengua y todos los que ayer estuvieron en la mesa, el tío Carlos y el tío Ranchi lo apuntaban, tenemos esa lengua de base indooriental que va tomando préstamos de los diferentes lugares en donde se asientan. Entonces, por eso es tan importante nuestra lengua, porque nos da nuestro contexto histórico. Ya después, obviamente, una vez en Europa, sí tenemos documentación, no del pueblo rom. Como digo, es un pueblo ágrafa, no escribe su historia, la transmite oralmente.
pero los lugares por donde va pasando sí tienen esa historia en sus documentos. Fechas como 1417, Hamburgo, 1418, Frankfurt, Suiza o Baviera, Francia y la Provenza en 1419, Bolonia y Roma 1422, la península ibérica 1425. Esa documentación histórica que la hace los alcaldes, condestables, lo que hoy serían como nuestros políticos, príncipes, esos salvoconductos que se expedían para esas familias, porque realmente siempre se habla de que era un grupo de entre 50, 200, a veces más grande, a veces más pequeño, con un hombre a la cabeza, un jefe, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, se les daba, los primeros que se presentaron, que es en el Reino de Aragón, Alfonso VI, que los recibe y les da ese documento de entrada a la península, porque ellos se presentan como peregrinos que van a Santiago. Se le da el título de a Johannes, conde del Egipto Menor, que también ahí viene toda esa problemática porque dicen que venimos de Egipto. No es cierto. Egipto Menor es la zona que está localizada, si no me equivoco, entre la costa de Siria, Grecia y Macedonia. Sí. De ahí ese es el título, conde del Egipto Menor. Entonces, nuestra documentación, nuestra historia reflejada a través de los escritos, nos la dan otros. Pero es verdad que nos sirve para contextualizar y situarnos geográficamente en la zona, en este caso en la península. Esto es en el año 1425. La primera pragmática, que es la de Medina del Campo, que dan los Reyes Católicos, no se da hasta 1499. ¿Qué ocurre en todos estos años? Porque tú puedes dar una ley, pero no una real pragmática, eso la dan los reyes, y para eso se necesita un tiempo, un orden, que no se da de un momento a otro. Los rom son en un primer momento aceptados en los territorios en los que se asientan, es verdad. ¿Por qué? Probablemente porque hasta ese momento no se había visto nada tan exótico. Imaginémonos esos grandes caravanas de rom que llegan entre 50, 200, vistiendo trajes pues, que no eran para nada los de la época, que eran exóticos a ojos de los demás, con esas joyas, con esos carros. Era algo que no se había visto hasta entonces. En un primer momento, la curiosidad, el exotismo que esto suponía, atrajo mucho a la población por la que pasaban. Y los propios reyes o príncipes de los territorios no tuvieron ningún problema para permitirles la entrada como peregrinos. Claro, esto fue cambiando conforme el tiempo, los años iban pasando. ¿Por qué? Probablemente porque la forma de vida no se adecuaba a lo que ellos entendían por una vida normalizada. Los rom no tenían domicilio fijo, hablaban una lengua distinta, vestían de una forma distinta, no se adecuaban a lo que era la normalidad. En la península ibérica además pasaba una cosa muy importante, y es que los reyes católicos ya habían empezado esa homogeneización de una sola lengua, un solo territorio, un solo Dios. Todo eso que era tan puro chocaba con la imagen que los rom ofrecían, que eran la de pues probablemente personas que no se querían asentar,
que no querían tomar la lengua, que querían mantener sus tradiciones. Esto era inviable en el contexto que los reyes católicos intentaban crear. No casaba con lo que ellos pretendían para el territorio de la península ibérica. Pero esta primera pragmática se da en 1499. Entre 1499 y 1783 se dan 28 pragmáticas. Hay casi 300 y pico, 400 leyes antigitanas. Pragmáticas solo 28, pero son 28 pragmáticas, es decir, 28 cabezas de Estado dieron leyes antigitanas, lo cual te dice una cosa, y es que no las cumplían. O sea, sistemáticamente los ROM se oponían a toda esta cercenación de lo que ellos eran, de su identidad. Porque, y esto se ve quizás lo que todos tenemos en la cabeza, que es este episodio negro, que es la Gran Redada o la prisión general de gitanos en el año 1749, realmente se persiguen tres pilares fundamentales de la identidad rom, que es los oficios que ellos tenían por normales para ellos, como podían ser la forja, la venta de caballos o otros muy parecidos, que eran oficios que no les impedían moverse por el territorio con libertad, que podían hacer en el lugar que se asentaran de forma normal, dejarlo y volver al camino y seguir haciéndolo en la siguiente parada. La vestimenta, porque, como digo, no era la que se tenía por normalizada, mucho más pudorosa y mucho más. Las rom no vestían de esa forma, era como un atentado contra la moralidad, así lo entendían ellos. Y por supuesto la lengua. La lengua, porque ellos entendían que mientras los rom hablaran su propia lengua, no habría asimilación posible. Por eso se persigue tanto. El hecho de que ley tras ley, pragmática tras pragmática, se ataquen estos tres pilares y sobre todo se ataque a la lengua, no es algo fortuito. Se va al corazón, al centro de lo que es la identidad rom, de lo que nos diferencia, porque yo me puedo vestir de una forma u otra, a lo mejor habían algunas que se asimilaban más en vestimenta. Había gitanos, por ejemplo, o rom en Andalucía, que se habían asentado, hacían trabajos más normalizados, eso también se ve en algunos documentos, pero no abandonaban su lengua, eso no era algo que ellos contemplaran. Entonces, eso entendían, estos perseguidores entendían que eso realmente era su esencia, y era lo que había que atacar con más fuerza y con más constancia. Había que cercenar la lengua para quitarle la identidad al pueblo rom. Se consigue. De alguna forma, yo no creo que la Gran Redada sea el fin último que suponga la muerte de la lengua romaní, pero sí es verdad que es el gran punto de inflexión, porque tengamos en cuenta una cosa, la Gran Redada, aunque es cierto que este término no existía en ese momento, es un genocidio. Si tú buscas genocidio en la Real Academia de la Lengua, te pone que una de sus acepciones es que separa a hombres de mujeres para conseguir la no reproducción y, por tanto, que perezca el pueblo en sí. Eso es a día de hoy para nosotros lo que entendemos como un genocidio. Entonces, la Gran Redada es
el fin último es ser un genocidio, es decir, borrar a los rom del mapa. Claro, ¿esto qué provoca? Pues lo que hablaba el tío Carlos ayer, esa política del miedo, o el tío Ranzi, estos códigos de ocultación que suponen que a partir de ahora condicionan la forma en la que los los gitanos van a vivir. A partir de la Gran Redada, no desaparecen las leyes antigitanas. En el siglo XX, sin irnos más lejos, la ley de vagos y maleantes, la ley el reglamento de la Guardia Civil, que no se quita hasta bien entrado el siglo XX. Son leyes discriminatorias, leyes de exclusión. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, no tuvimos la primera ley de antigitanismo hasta el año 2022. Pelín tarde, ¿no? Un pelín tarde. A partir de todo esto, si nos ponemos a reflexionar, ¿cuál es la solución? Pues se lo va a contar ella. Bueno, buenos días, la Choles. Bueno, primero agradecer a Ana el estar aquí, porque siempre es un placer tenerla al lado y bueno, reunirnos esta semana todos juntos, la verdad es que es una alegría. Le hemos dejado a María, es verdad, que la parte un poco más densa, porque la parte pragmática, que es verdad que es más mía, bueno, se la ha llevado ella. Pero bueno, a mí todos estos días hablando sobre la lengua, también me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo desde mi punto de vista, no solo como gitana, sino también como historiadora, como docente, tanto universitaria como docente de primaria y de secundaria, porque si hay una medida que yo veo totalmente necesaria es la educación. La educación como vía para que no solo la lengua, sino realmente todo este proceso antigitano pueda tener un final. Centrándome un poco en la lengua, que es nuestro núcleo para estas jornadas, durante estos días se ha hablado mucho de la importancia de la Gran Redada como ese punto y aparte en la lengua, ¿no? Como a partir de ahí decae totalmente. Yo no creo realmente, como opinión personal, que sea el punto y final. Yo creo que es el punto de inflexión. Yo creo que los gitanos en esos momentos no es que dejaran de utilizar la lengua, porque tenemos pragmáticas y tenemos leyes posteriores a la Gran Redada que nos confirman que seguían hablando la lengua, porque siguen prohibiéndola. La repetición constante de leyes nos indican eso mismo, que esas leyes no se estaban cumpliendo. Por tanto, si se repetían nuevamente, significa que la Gran Redada sí que fue un punto de inflexión, pero no fue realmente lo que determinó el final en la península ibérica. Pero sí que me parece que a partir de ahí los gitanos cambiaron un poco el chip, ¿no? Y ahí entró la política del miedo. La política del miedo que en la corona castellana se sabía trabajar muy bien, eso lo tenían ellos muy claro, y la pusieron en práctica, desde luego, con nosotros. Había también estos días unos términos que me parecían también muy importantes, que se han resaltado y que ayer, por ejemplo, salieron en las mesas, ¿no? Que es esta idea de la política del miedo y de los códigos de ocultación. Desde luego los gitanos que salieron, sobrevivieron a la Gran Redada y salieron, tenían miedo de utilizar esa lengua, eso estaba clarísimo, pero no dejaron de usarla.
Lo que sí tengo bastante presente es que esos niños, por ejemplo, que nacen en la Gran Redada, que nacen en esos lugares horribles y que después salen, no utilizan tanto esa lengua, porque sus padres intentan no inculcarla, no por nada, sino simplemente por miedo a que les ocurra lo mismo. Entonces, el ir utilizando cada vez menos y cada vez en núcleos más cerrados esa lengua, lo que provocó finalmente es su no desaparición, porque podemos dar gracias que a día de hoy la estamos manteniendo, pero sí el que durmiera un tiempo demasiado largo. Es decir, la no utilización anuló realmente la lengua durante determinados tiempos, determinados siglos, pero la identificación de determinadas palabras con el concepto en la península ibérica, determinadas palabras, lo que decíamos ayer, ¿no? El caló, es reminiscencias de palabras que utilizaban en esos momentos, ¿no? A partir de la Gran Redada. Ellos no creo que lo hicieran de forma consciente, es decir, la política en esos momentos les obligó a que poco a poco fueran abandonándola, y al reducir cada vez más esos núcleos, a que esos niños que nacieron en esos momentos la hablaran menos y los niños de esos niños cada vez la hablaran aún menos, provocó esa pérdida. Pero desde luego siguieron utilizando esos conceptos que, bueno, fueron derivando en lo que hoy conocemos y que, bueno, está un poco distorsionado. Es muy importante la recuperación de la lengua, porque es parte de la identidad. Es algo que en las políticas en la península ibérica tenían muy claro. Había que anular la identidad, y para anularla, lo que tienes que hacer es anular la lengua. Si no se puede hablar, si no te puedes comunicar con los tuyos, rompes el lazo familiar. Y eso es lo que provocó la pérdida de la lengua. Hay una idea muy básica, y es que la recuperación de la lengua no es solo parte de la identidad, es decir, no solo tenemos que trabajar para recuperar la lengua, tenemos que trabajar para recuperar nuestra historia. Eso está muy claro. Hay un historiador que decía, todos los pueblos tienen historiografía, no todos los pueblos tienen historiografía, pero todos los pueblos tienen historia. Y nosotros tenemos una historia que no nos cuentan, y eso es un problema. Cuando tú anulas la historia, cuando no la cuentas, cuando pasa desapercibida, no existe. Esa gente no existe. Y eso es un problema. Y es un problema que yo como docente veo en las aulas. No es posible que yo, por ejemplo, como alumna universitaria de historia, nunca, y digo nunca, haya dado la historia de mi pueblo. Jamás. ¿Qué pasa? ¿Que no pasamos por aquí hace 600 años? ¿No nos quedamos? No tiene sentido. Somos parte de la historia de este país y estamos totalmente anulados en nuestros currículums educativos. Eso es un gran problema. Es un gran problema que nuestros niños se tengan que estudiar cualquier tipo de historia de cualquier lugar del mundo, pero no se estudien su propia historia. Y tengan que ir a vídeos, a redes sociales, a que entiendan algunas cosas, que les cuenten algo y que a veces puede estar bien o a veces no. Eso no es así, eso no es justo. O sea, hay que trabajar muchísimo para que tanto a nivel educativo, en todos los niveles, desde la primaria, pasando por la secundaria, en las redes universitarias, en especial en carreras como la mía, que es la de historia, se dé la historia del pueblo gitano, como trabajamos la historia del pueblo judío, como trabajamos la historia del pueblo árabe, como trabajamos cualquier tipo de pueblo que ha pasado por este mundo.
porque es normal. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que enseñar a nuestros niños cuál es su historia y enseñarles su lengua, porque eso les va a traer su identidad, van a entender perfectamente de dónde vienen, cuáles son sus singularidades, por qué son especiales, por qué se pueden comunicar con cualquier primo de cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de temor, cómo pueden moverse por todo el mundo, porque estamos en todos los lugares, que forman parte de su propia familia, necesitan eso. La lengua como vehículo de comunicación, como vehículo familiar, como forma de pertenecer a la comunidad. Y eso es de vital importancia. Y eso pasa por las redes educativas. Entonces yo solicito, yo no sé cómo se puede hacer esto, pero desde luego se necesita trabajar en los currículum educativos y que a nivel general se trabaje la historia del pueblo gitano desde todas las perspectivas y desde todas las áreas, porque igual que estudiamos la Revolución Francesa desde que somos pequeños hasta, en mi caso, hasta la universidad, ¿por qué no se puede estudiar algo que forma parte de nuestro mundo, de nuestro día a día? Es impensable en cualquier otro lugar que niegues una parte tan importante de la historia. Es decir, como medievalista, a mí no me explicaron que el pueblo gitano entra en plena Baja Edad Media. Eso a mí no me lo explicaron en la carrera, y soy medievalista. Esto es un problema, y es un problema que hay que atacar y solucionar, y contra antes mejor, desde luego. ¿Vale? O sea, yo lo que de verdad veo como una solución, no solo en cuanto a la lengua, sino en cuanto a la historia en general, es que la educación se utilice como se tiene que utilizar, que es para enseñar a la gente que existe una diversidad estupenda en el mundo y que nosotros formamos parte de esa diversidad y formamos parte de ese mundo. ¿Vale? Yo abro un poco también debate, si quieres, en cuanto a la educación o en cuanto a esto, y no sé qué más también podemos aportar. Podemos aportar muchísimas cosas. Necesitamos el micro, el inalámbrico. Sí, porque... Sí. Bueno.